Llegó la llamada un martes, justo cuando tenía las manos metidas hasta las muñecas en una Ski-Doo MXZ que algún idiota de fin de semana había conseguido gripar por dejarla completamente seca de aceite. Recuerdo ese instante con una claridad enfermiza, porque estaba pensando en cómo la gente trata a las máquinas como si fueran desechables, como si las leyes de la física no aplicaran a su maldita moto de nieve. Entonces, mi teléfono vibró contra la mesa de trabajo, y, desde ese momento, mi vida quedó partida en dos mitades, el antes y el después. Leandro había muerto. Un infarto, dijeron. Fue rápido, dijeron, como si eso tuviera que consolarme. Mi tío Leandro, el hombre que me enseñó a centrar una rueda, a leer el clima y a despellejar un ciervo, ya no estaba. Había estado preparando su cabaña cerca de Butternut Lake para el invierno, haciendo lo mismo que había hecho cada octubre durante 43 años, y, de pronto, su corazón simplemente decidió que ya era suficiente. Lo encontró Evaristo, el del local de carnadas del pueblo. Tenían una partida de ajedrez fija todos los jueves y, cuando Leandro no apareció, Evaristo condujo hasta allá para ver qué pasaba. Lo halló sentado en su silla, junto a la ventana, mirando hacia la línea de árboles, como si hubiera estado vigilando algo en la oscuridad. Me llamo Elías Montenegro. En octubre de aquel año tenía 34 años. Llevaba 3 divorciado, no tenía hijos, y regentaba un pequeño taller de reparación de motores al sur de Bausau. El local no tenía nada de especial. Un edificio de chapa ondulada con 2 portones, un mostrador de repuestos que yo mismo había construido, y una sala de espera con un café que sabía a aceite de motor. No importaba cuántas veces limpiara la cafetera, siempre acababa sabiendo igual. Reparaba motos de nieve, cuatriciclos, motosierras, tractores cortacésped, cualquier cosa con un motor pequeño de la que dependiera la gente del centro de Wisconsin. Era un trabajo honrado, predecible, y eso me gustaba. Después de que mis padres murieran en un accidente de coche, placa de hielo negro en la carretera, cuando yo tenía 11 años, Leandro me acogió sin dudarlo. Era el hermano de mi madre. Soltero. Un hombre que nunca había querido hijos. Y, de repente, se encontró con uno. Jamás se quejó. Ni una sola vez. Simplemente vació la habitación de invitados, me inscribió en la escuela y empezó a enseñarme todo lo que sabía, que era mucho. Resultó que aquel hombre podía reconstruir un carburador con los ojos vendados y orientarse por casi 50 kilómetros de bosque sin señalizar, sin necesidad de brújula. No era afectuoso en el sentido tradicional. No daba abrazos. No decía te quiero. Pero estaba ahí. Todos los días. Siempre aparecía. El funeral fue pequeño. Unos cuantos hombres del salón VFW donde Leandro jugaba a las cartas los jueves. Algunos vecinos de su calle en Bausau. Mi ex esposa, Clara, no fue, y probablemente fue lo mejor. Yo me quedé junto a la tumba, dentro de un traje que ya no me quedaba bien, intentando recordar lo último que le había dicho. Creo que había sido algo sobre los Packers. Alguna tontería. Algo sin importancia. 2 días después me llamó su abogado. Leandro me había dejado la cabaña. Había pasado allí los veranos de mi infancia, y, de adulto, muchos fines de semana durante la temporada de caza. 40 acres de bosque mixto, entre frondosas y pinos, a 1 hora al norte de Bausau, colindando con terreno forestal estatal. La cabaña en sí no era gran cosa. 2 dormitorios, un baño, una cocina con electrodomésticos de la era Reagan. Pero estaba levantada sobre una loma desde la que se veía un estanque de castores que desembocaba en Butternut Lake. Y, por las mañanas, la niebla se elevaba sobre el agua como si brotara de un sueño. Leandro había comprado aquel lugar en 1978 por $12,000. Ahora valía bastante más. No es que me importara. Decidí tomarme una semana libre para preparar la cabaña para el invierno. Al menos, eso fue lo que me dije. La verdad era otra. Creo que necesitaba estar en un lugar que todavía oliera a él, un lugar que aún conservara la forma de su vida. Mi taller podía sobrevivir sin mí unos días. Héctor, mi amigo, que dirigía un garaje al otro lado de la ciudad, dijo que se encargaría de cualquier urgencia. ¿Seguro que quieres ir allí arriba solo?, me preguntó,
apoyado en mi mesa de trabajo con un vaso de café de gasolinera entre las manos. Héctor tenía cuerpo de hidrante, puro pecho, nada de cuello, con la grasa incrustada para siempre en los pliegues de los nudillos. Nos conocíamos desde el instituto. Podría subir unos días. Echarte una mano. Te lo agradezco, pero creo que necesito algo de tiempo. ¿Para hacer qué? ¿Mirar árboles y compadecerte de ti mismo? Ese era Héctor. La inteligencia emocional de una tuerca. Pero tenía buena intención. Algo así, le respondí. Cargué la camioneta aquel viernes por la mañana. Herramientas, víveres, ropa de invierno, suficiente leña para complementar la que Leandro ya habría dejado apilada. Lo último que subí fue a Hierro, el viejo mestizo sabueso de Leandro. Debía de tener unos 10 años. El hocico ya mostraba más gris que marrón, y sus ojos caídos siempre parecían tristes. Desde que Leandro murió, el perro se había quedado conmigo. Y pensé que también merecía ver la cabaña una última vez. Hierro saltó al asiento del copiloto como si lo hubiera hecho 1000 veces. Probablemente porque así había sido, junto a Leandro. Apoyó la nariz contra la ventanilla cuando salimos del complejo de apartamentos. Y juraría que movió la cola en cuanto tomamos rumbo norte por la autopista 51. Sí, amigo, le dije, inclinándome para rascarle detrás de las orejas. Vamos a casa. El trayecto duró alrededor de 1 hora y cuarto. Los últimos 20 minutos fueron por caminos cada vez peores. El asfalto dio paso a la grava. La grava, al barro surcado por rodadas. Y al final, terminé avanzando a sacudidas por el sendero de 2 huellas que llevaba a la propiedad de Leandro. Los árboles se cerraban a ambos lados, sus ramas ya desnudas extendiéndose unas hacia otras como dedos esqueléticos que intentaran tocarse. Siempre me había gustado ese camino en otoño. La manera en que la luz dorada se filtraba entre las hojas que aún resistían. El olor a podredumbre y tierra fría que anunciaba la llegada del invierno. La cabaña se veía igual que siempre. Una sola planta, revestimiento de cedro envejecido hasta volverse gris, techo metálico verde, chimenea de piedra de campo. La vieja Chevy de Leandro seguía aparcada bajo el cobertizo, junto al tanque de propano. Y verla allí, esperando a que él regresara, me cerró la garganta. Me quedé sentado un largo momento dentro de la camioneta, con el motor al ralentí, limitándome a mirar el lugar. Hierro gimió. «Está bien», murmuré. «Está bien. Vamos». Lo primero que noté fue el silencio. No el silencio apacible que recordaba de mis visitas de niño, sino algo más denso. Más pesado. Los comederos para pájaros que Leandro mantenía, 4 de ellos, colgados en ganchos de pastor alrededor del claro, estaban llenos. Semillas de girasol, cardo, bloques de cebo. Todo intacto. En octubre, esos comederos deberían haber estado abarrotados de carboneros, trepadores, junquillos y otras aves cebándose antes del invierno. Pero no había nada. Ni un solo pájaro. Me quedé de pie en el porche, escuchando. Nada de trinos. Nada de ardillas correteando. Solo el viento deslizándose entre las ramas desnudas, y el zumbido lejano, casi subterráneo, del bosque hundiéndose en su letargo invernal. Eso no estaba bien. Había pasado suficiente tiempo en esos bosques como para conocer sus ritmos. Y aquello no era uno de ellos. Hierro no quiso bajar de la camioneta. Volví, abrí la puerta del pasajero, esperando que saliera disparado como siempre, con el hocico pegado al suelo y la cola en movimiento mientras examinaba cada olor interesante. Pero no. Se aplastó contra el lado opuesto de la cabina, con el pelo erizado, mirando fijamente la línea de árboles detrás de la cabaña. «Vamos, chico. Entremos», gimió. Un sonido agudo, fino, algo que jamás le había oído hacer. «Hierro. Ven». Nada. Ahora el perro temblaba. Todo su cuerpo se sacudía como si estuviera enterrado en un banco de nieve en lugar de dentro de una camioneta. Y sus ojos no se apartaban de los árboles. Miré hacia donde él estaba mirando. Solo bosque. Arces, robles, pinos blancos, la mezcla habitual de Wisconsin. Nada se movía. No había nada. No hay nada, amigo. ¿Ves? No hay nada ahí. Pero Hierro no se movió. Al final, tuve que cargarlo en brazos. 60 libras de sabueso tenso y reacio,
forcejeando contra mí mientras lo llevaba hasta la cabaña. Durante todo el trayecto se retorció, intentando no apartar la vista de aquella línea de árboles. Y en cuanto lo dejé dentro, salió disparado bajo la mesa de la cocina, y ya no quiso volver a salir. Pasé el resto de la tarde intentando convencerme de que todo era normal. Seguramente los pájaros evitaban los comederos porque había un halcón cerca y yo no lo había visto. Hierro era viejo, estaba desorientado, quizá estaba viviendo el duelo por Leandro a su manera, como hacen los perros. Y aquel silencio, bueno, aquel silencio no era más que octubre en Wisconsin, el bosque apagándose poco a poco antes del invierno. Explicaciones razonables. Explicaciones racionales. Me las creí, hasta que fui a revisar el puesto de caza. Leandro lo había construido con sus propias manos 30 años atrás. Una plataforma de madera, a unos 4 metros de altura, encajada en un roble robusto, a unos 200 metros detrás de la cabaña. Salí hacia allí con la luz de la tarde muriéndose entre los árboles, pensando en comprobar si la estructura seguía firme. Tal vez, si conseguía unos días libres, podría sentarme allí durante la temporada de arco. El sendero estaba cubierto de helechos tardíos y hojas caídas, pero aún podía distinguir el camino que habíamos marcado tras décadas de jornadas de caza. Lo que no pude explicar fueron las huellas de ciervo. Venían del noreste. Una hilera clara de pezuñas hundidas en la tierra blanda. Una hembra y 2 crías, por el tamaño y la distancia entre marcas. Las huellas se dirigían en línea recta hacia el puesto. Clarísimas. Tan claras como un mapa. Y luego, nada. Me agaché y estudié el terreno. Las huellas simplemente terminaban. No se desviaban. No se dispersaban por culpa de un depredador. No seguían más allá. Terminaban, como si los ciervos hubieran llegado hasta ese punto, de pronto, hubieran dejado de existir. No había marcas de arrastre. No había sangre. No había señales de lucha. La última serie de pisadas estaba profundamente marcada en el barro, con el peso echado hacia adelante, como si el impulso del animal siguiera llevándolo hacia el puesto, y, después, solo tierra vacía. Me quedé allí un largo rato, mirando aquellas huellas imposibles, obligando a mi cabeza a encontrarles sentido. Un puma, quizá. Se habían vuelto a registrar avistamientos de pumas en Wisconsin después de años sin noticias de ellos. En teoría, animales migrantes llegados desde Black Hills. Pero un ataque de puma deja rastros. Sangre. Pelo. Arañazos. Algo. Aquello estaba demasiado limpio. Aquello estaba mal. La luz se estaba yendo con rapidez, como solo ocurre en octubre, cuando el sol cae detrás de los árboles como una piedra lanzada al fondo de un pozo. Entonces me di cuenta de que había permanecido allí más tiempo del que creía, y de que las sombras se habían alargado a mi alrededor, largas y deformes. El silencio me apretaba contra los oídos. Regresé a la cabaña más deprisa de lo que había ido. Hierro seguía debajo de la mesa de la cocina. Preparé la cena, chile enlatado, nada especial, e intenté hacerlo salir ofreciéndole algunos trozos. Ni siquiera los olió. Se limitó a quedarse allí, con la cabeza apoyada sobre las patas, los ojos fijos en la ventana que daba al patio trasero. La misma ventana que miraba hacia el lugar donde las huellas terminaban de forma imposible. Aquella noche no pude dormir. La cabaña siempre había sido un lugar apacible. Ese tipo de silencio por el que la gente de ciudad paga dinero solo para sentirlo una vez. Pero ahora ese silencio era distinto. Se sentía incorrecto, pesado, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Me acosté en la vieja cama de Leandro. Mi cama ahora, supuse, y me quedé mirando el techo, escuchando la nada. Hacia las 2 de la madrugada, Hierro empezó a gruñir. No era un gruñido fuerte. Apenas un rumor bajo y constante, nacido en lo más profundo del pecho. Ese sonido que hace un perro cuando percibe algo que no comprende. Me levanté y lo encontré todavía bajo la mesa de la cocina, todavía mirando aquella ventana, sin que el gruñido perdiera intensidad ni un segundo. Yo también miré hacia afuera. Oscuridad. Árboles. Nada. Tranquilo, chico. No hay nada ahí. Pero ya no me creía ni una palabra de lo que decía. A la mañana siguiente llamé al DNR. El guardabosques que respondió sonaba aburrido incluso antes de que terminara mi primera frase.
Dice que cree que hay una mortandad de aves. ¿En qué zona? No exactamente una mortandad. Es que no hay pájaros. Ni uno. Y algunos animales están comportándose de manera extraña. Hay huellas de ciervo que simplemente se detienen. Hubo una pausa larga. ¿Se detienen? Como si el ciervo hubiera desaparecido. Sin sangre. Sin señales de ataque. Sin nada. Simplemente se fue. Ajá. Podía oírlo tecleando al otro lado de la línea. Probablemente revisando correos mientras yo hablaba. Señor, en esta época del año solemos ver bastante actividad inusual de grandes depredadores. Osos acumulando grasa antes de la hibernación. Tal vez un puma, si está lo bastante al norte. Los animales cambian su comportamiento cuando hay un depredador grande en la zona. Pero las huellas no muestran nada de eso. Puedo enviar a alguien la próxima semana para que eche un vistazo, si quiere presentar un informe formal. De lo contrario, mi consejo es que mantenga al perro cerca, no deje comida afuera, y seguramente todo irá bien. Estas cosas suelen resolverse solas. Le di las gracias y colgué, sintiéndome ridículo. Claro, eso tenía que ser. Un oso. Un puma. Algo lo bastante grande como para espantar a los pájaros, hacer desaparecer ciervos y poner nervioso a un perro. Algo normal. Llamé a Héctor para decirle que me quedaría la semana completa. Suenas raro, dijo. ¿Estás bien ahí arriba? Sí. Solo estoy cansado. Dormí mal. Ya te lo dije, hombre. Estar demasiado tiempo solo te revuelve la cabeza. Deberías volver, tomarte una cerveza y dejar de pensar tanto. Tengo trabajo que hacer. Leandro dejó el lugar a medio preparar. Tu tío era el hombre más previsor que he conocido. Esa cabaña probablemente esté más lista para el invierno que mi propia casa. No le faltaba razón. Leandro era meticuloso. Y eso hizo todavía más difícil de explicar lo que encontré aquella tarde. Decidí instalar la cámara de rastreo. Era buena. Una Stealth Cam que le había regalado a Leandro 2 navidades antes, con visión nocturna y grabación activada por movimiento. Si algo rondaba por la propiedad, yo quería saber qué era. Caminé hasta la esquina noreste de las 40 acres de Leandro, justo donde el terreno lindaba con el bosque estatal, y até la cámara a un pino, orientada hacia una senda de animales. A la mañana siguiente fui a revisarla. La cámara había desaparecido. Al principio pensé que alguien la había robado. Aunque, ¿quién iba a estar por allí? ¿Y por qué iba a molestarse? Entonces levanté la vista. La cámara estaba a unos 12 metros de altura, en el mismo pino. Me quedé allí, con la cabeza echada hacia atrás, mirándola sin entender. La carcasa estaba agrietada, como si algo la hubiera apretado con una fuerza brutal. La correa seguía intacta, de algún modo enredada alrededor de una rama a la que ningún ser humano podría llegar sin equipo de escalada. Y aún así, ¿cómo habrían podido subirla hasta allí sin dejar marcas en la corteza? No había huellas de escalera. No había rozaduras de botas. No había ramas rotas por alguien que hubiera trepado. La cámara había sido colocada allí arriba con una limpieza imposible, como si hubiera brotado del árbol. La tarjeta de memoria había desaparecido. Me dije que habrían sido unos chicos, adolescentes del pueblo, quizá, gastándole una broma al tipo de ciudad que había heredado la propiedad del viejo Leandro. Pero yo sabía que el vecino más cercano estaba a casi 10 kilómetros, y que el pueblo más próximo con adolescentes quedaba a más de 30. También intenté convencerme de que habían sido pájaros. Cuervos, tal vez, atraídos por el brillo de la carcasa. Pero los cuervos no agrietan policarbonato. Los cuervos no suben 12 metros en línea recta por el tronco de un pino. No me dije la verdad. Todavía no. Aún no estaba preparado para la verdad. Aquella noche, Hierro se negó a salir siquiera para hacer sus necesidades. Probé de todo. Premios. Órdenes. Incluso cargarlo en brazos hasta la puerta. Pero en cuanto la entreabrí, se revolvió desesperado, escapó de mis brazos y regresó a su rincón bajo la mesa de la cocina, dejándome arañazos en los antebrazos donde sus uñas se habían clavado. Tenía el lomo erizado. Lo había tenido así todo el día. El pelo a lo largo de su espalda formaba una línea rígida, tensa, y sus ojos no se apartaban de las ventanas. ¿Qué ves, chico? Le pregunté.
¿Qué hay ahí afuera? Pero el sol gimoteó y se pegó aún más al suelo. Y fuera de las ventanas no había nada salvo oscuridad. Nada salvo árboles. Nada salvo el silencio de un bosque que parecía haber olvidado cómo hacer sonido. Me senté con la espalda apoyada en la pared, el rifle de caza cruzado sobre las rodillas, y me quedé vigilando las ventanas hasta el amanecer. El amanecer llegó despacio, gris, colándose por los cristales como algo que no quisiera llegar del todo. Vi cómo la luz crecía por grados, mientras mi espalda se entumecía contra la pared y mis manos se acalambraban alrededor del rifle que había sostenido toda la noche. Hierro había dejado de gruñir cerca de las 4 de la madrugada, pero no se había movido de debajo de la mesa. No había cerrado los ojos. Habíamos montado guardia juntos, el perro viejo y yo, observando algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Cuando la claridad fue lo bastante intensa como para devolverle color al mundo, el marrón de los armarios de la cocina, el azul desvaído de las cortinas de Leandro, por fin me permití respirar. Lo que fuera que hubiese estado allí fuera, lo que fuera que hubiese puesto esa sensación torcida en el aire, parecía retroceder con la oscuridad. El silencio que había oprimido la cabaña durante toda la noche empezó a aflojarse, reemplazado por algo casi normal. Casi. Preparé café con unas manos que no dejaban de temblar. La vieja cafetera de percolación que Leandro había usado durante 40 años resoplaba y borboteaba sobre la estufa de propano, llenando la cocina con un aroma tan familiar, que me hizo doler el pecho. Aquella semana debía haber sido para llorarlo, para recordarlo. En cambio, ya había pasado mis 2 primeras noches sobresaltándome con cada sombra. Está bien, dije en voz alta, y las palabras sonaron extrañas dentro de aquel silencio. Está bien, vamos a averiguar qué está pasando. Las orejas de Hierro se levantaron al oírme, pero no salió de debajo de la mesa. Yo necesitaba pruebas. Necesitaba demostrarme que, fuera lo que fuese aquello, tenía una explicación racional. Un oso, un puma, tal vez incluso una manada de lobos bajando desde la península superior. El ecosistema de Wisconsin estaba cambiando. Animales que llevaban décadas sin verse estaban apareciendo otra vez en lugares inesperados. Eso estaba documentado. Eso era real. Fuera lo que fuese lo que yo estaba imaginando, fuera lo que fuese lo que hacía que mi cerebro más primitivo me gritara peligro cada vez que caía el sol, tenía que tener una explicación normal. Esperé hasta que el sol estuvo completamente alto, hasta que la luz se volvió firme y dorada, y las sombras retrocedieron a donde las sombras pertenecen. Entonces me puse las botas, tomé el rifle y salí a buscar pruebas. La helada había caído durante la noche, cubriéndolo todo con una costra blanca y fina que crujía bajo mis pasos. Buenas condiciones para rastrear, me dije. Si algo había estado rondando la cabaña, habría dejado huellas sobre la escarcha. Alteraciones en la hierba. Alguna marca. Encontraría rastros. Identificaría al animal y me sentiría como un idiota por haber pasado la noche entera en vela con un arma sobre las rodillas. Empecé por el perímetro del claro. La hierba que rodeaba la cabaña estaba intacta. Ni una huella, ni tallos doblados, ni una sola señal de que algo hubiera caminado por allí desde que la escarcha se asentó. Amplié la búsqueda en círculos cada vez más abiertos, revisando la línea de árboles, el área alrededor del tanque de propano, el sendero que bajaba hacia el estanque de castores. Nada, ni una sola marca que no fuera mía. Eso debería haberme tranquilizado. En lugar de eso, me erizó la piel. Yo había oído algo la noche anterior. Hierro también. El perro había gruñido durante horas, con el lomo erizado y los ojos clavados en la oscuridad del exterior. Pero no había evidencia. No había prueba alguna. Como si aquello que hubiera estado allí afuera no dejara rastro de su paso. Caminé hasta el lugar donde había instalado la cámara de rastreo, la misma que había encontrado a 12 metros de altura en un pino. A plena luz del día, la visión resultaba aún más inquietante. La cámara seguía allí arriba. La carcasa rota brillaba bajo el sol de la mañana. La correa, enredada de forma imposible alrededor de una rama a la que ningún ser humano podía llegar. Me quedé al pie del árbol, estudiando otra vez la corteza, buscando algo que se me hubiera escapado. Unas espuelas de escalada habrían dejado marcas. Una escalera habría hundido el terreno. Una cuerda habría necesitado un punto de anclaje más abajo.
Pero no había nada. El árbol estaba intacto, salvo por aquella cámara, a 12 metros de altura, colocada allí por algo que no necesitaba escaleras ni cuerdas. Volví a pensar en los osos. Los osos negros trepan árboles. Todo el mundo lo sabe. Pero un oso deja arañazos, surcos profundos en la corteza. Y un oso no roba una cámara. No le quita la tarjeta de memoria. No coloca la carcasa rota sobre una rama como si fuera un trofeo. Los osos no piensan así. Entonces, ¿qué si pensaba así? Aparté esa pregunta y seguí buscando. Las huellas de ciervo que había encontrado el día anterior seguían allí, aunque la escarcha había suavizado sus bordes. Las seguí otra vez, comenzando desde el noreste, rastreando a la cierva y a sus crías mientras avanzaban hacia el puesto de caza. Las huellas eran claras, innegables, la prueba de que algo había pasado recientemente por ese sendero. Y luego, nada. Me agaché en el punto exacto donde terminaban y estudié el suelo. La última pezuña seguía teniendo un borde nítido pese a la helada, hundida con fuerza en una tierra que empezaba a endurecerse con la llegada del invierno. El animal caminaba con decisión. No huía. La longitud de la zancada era constante, tranquila. Y después, simplemente se detenía. Levanté la vista. El puesto de caza estaba a unos 9 metros, visible entre las ramas desnudas. El puesto de Leandro. Aquel lugar donde me había sentado con él cada noviembre desde que tenía 12 años, donde me enseñó la paciencia, la quietud y el arte de esperar el momento correcto. Algo frío se asentó en mi estómago. La escalera del puesto estaba intacta. La plataforma parecía no haber sido tocada. Pero entonces, en el roble que lo sostenía, vi algo que el día anterior se me había escapado. Arañazos. No de oso. Yo sabía cómo eran los arañazos de oso. Los había visto en árboles de todo Wisconsin. Aquello era distinto. Más largos. Más profundos. Surcos paralelos que empezaban a poco más de 1 metro del suelo y subían hasta la plataforma. Como si algo hubiera trepado por el árbol usando garras del largo de mis dedos, hundiéndolas en la corteza con fuerza suficiente como para abrir canales de más de medio centímetro de profundidad. Extendí la mano y toqué una de las marcas. La madera de debajo era clara, fresca. La savia seguía ligeramente pegajosa. No eran antiguas. Esas marcas se habían hecho hacía poco, 1 o 2 días, como mucho. Cuando retiré la mano, me temblaba. Fotografié todo con el teléfono. Los arañazos. Las huellas de ciervo. La cámara atrapada en el árbol. Me dije a mí mismo que estaba documentando pruebas, reuniendo material para el DNR, pero, en realidad, lo que intentaba era volverlo real. Necesitaba capturar alguna evidencia de que no lo estaba imaginando todo, de que no me estaba volviendo loco en la cabaña vacía de mi tío. Cuando regresé, llamé a Héctor. Suenas mejor, dijo nada más contestar. ¿Dormiste algo? Héctor, necesito preguntarte una cosa. ¿Has oído alguna vez historias raras sobre la zona de Butternut Lake? Algo sobre animales extraños, ataques, cualquier cosa así. Hubo una pausa. ¿Qué clase de animales extraños? No lo sé. Grandes. Algo que pudiera trepar árboles, abatir ciervos. Me interrumpí. De pronto me oí a mí mismo. Olvídalo, pensé. Déjalo. Elías, ¿estás bien? Suenas. Estoy bien. Encontré unas huellas raras, eso es todo. Probablemente sea un oso. Los osos no cazan ciervos. Lo sabes. Ahora bien, un puma, eso ya es otra cosa. No es un puma. ¿Y cómo lo sabes? No respondí. No sabía cómo explicarle la sensación equivocada que desprendían aquellos arañazos, la imposibilidad de la cámara, la forma en que Hierro seguía mirando las ventanas incluso a plena luz del día. ¿Cómo le dices a tu mejor amigo que algo está rodeando tu cabaña por las noches? Algo que no deja huellas. Algo que tu perro puede percibir, pero tú no puedes ver. Escucha, dijo Héctor al otro lado del silencio. Has pasado por mucho. La muerte de Leandro, el divorcio, demasiado trabajo durante demasiado tiempo. Quizá estar solo ahí arriba no sea lo mejor ahora mismo. ¿Por qué no vuelves? Te invito a una cerveza, y puedes regresar en unas semanas, cuando hayas descansado. No puedo irme. Todavía quedan cosas por hacer. ¿Qué cosas?
Solté un suspiro. Leandro llevaba ese lugar como un reloj suizo. Tú mismo lo dijiste. Prepararlo para el invierno puede esperar. Era octubre. Aún faltaban semanas para que las tuberías empezaran a congelarse. Y, en el fondo, yo sabía que tenía razón. Sabía que Héctor tenía razón. Pero había algo dentro de mí que se negaba a marcharse. Se negaba a admitir que yo estaba asustado por sombras, por silencio, y por un perro que no quería salir de la cabaña. Yo era Elías Montenegro, un hombre práctico, reparador de motores pequeños, el sobrino de Leandro. Yo no huía de las cosas que no podía explicar. Las resolvía. Te llamaré si necesito algo, le dije. Y colgué antes de que pudiera seguir discutiendo. Aquella tarde bajé al pueblo. Butternut Lake no era exactamente un pueblo. Más bien era una ensanchadura en la carretera con una gasolinera, una tienda de carnadas y un bar llamado Lundgrens, donde servían el mismo pescado frito desde 1962. Llené el depósito de la camioneta y entré en la tienda de carnadas, donde un tipo llamado Evaristo vendía licencias de pesca y contaba mentiras sobre el tamaño de los musquies que, según él, había atrapado. Evaristo rondaba los 70. Había vivido en aquella zona toda su vida. Si alguien sabía algo sobre cosas extrañas en esos bosques, tenía que ser él. Hola, Evaristo. Soy Elías Montenegro, el sobrino de Leandro. Sé quién eres, hijo. Te vi en el funeral. Siento lo de Leandro. Era buena gente. Gracias. Respiré hondo. Escucha, me estoy quedando unos días en la cabaña y he notado algunas cosas raras. Comportamientos de animales que no tienen sentido. ¿Has oído hablar alguna vez de algo extraño en esos bosques? La expresión de Evaristo no cambió. Pero algo sí cambió en sus ojos. Un cansancio, una vieja fatiga que no había visto antes. ¿Qué clase de cosas extrañas? Le conté lo de los pájaros. Las huellas de ciervo. La cámara. No le hablé de hierro. Ni de la forma en que el silencio se sentía equivocado. Ni de la noche que había pasado con el rifle apoyado sobre las rodillas. Hay cosas que uno no dice en voz alta. No a un hombre al que apenas conoce. Evaristo escuchó sin interrumpirme. Y cuando terminé, guardó silencio durante un largo momento. Podría ser un oso, dijo al fin. Tenemos algunos bastante grandes por aquí. Uno se metió en el gallinero de Hansen la primavera pasada. Dejó un desastre de 1000 demonios. Un oso no coge una cámara y la deja a 12 metros de altura en un árbol. No, admitió Evaristo. No, supongo que no. Me sostuvo la mirada durante varios segundos, y tuve la impresión de que quería decir algo más. Pero entonces entró otro cliente. Un tipo que preguntaba por equipo para pescar en hielo, aunque todavía faltaba un mes para que los lagos se congelaran. Y el momento se perdió. Cuídate ahí arriba, dijo Evaristo cuando me marchaba. Y no te quedes fuera después del anochecer, si puedes evitarlo. Quise preguntarle por qué. Quise exigirle que me dijera qué era lo que no me estaba contando. Pero el otro cliente ya preguntaba por tipo PS y barrenas de hielo, y Evaristo ya le había dado la espalda. Regresé a la cabaña con la sensación de que me faltaba algo importante. Una pieza del rompecabezas. Algo que todos parecían ver, menos yo. Aquella noche los vi por primera vez. Los ojos. Había salido a la camioneta al caer la tarde para recoger la nevera portátil que había dejado en la caja, junto con el resto de las provisiones. El sol se estaba hundiendo detrás de los árboles, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Habría sido hermoso, si yo hubiera estado en condiciones de apreciar la belleza. Hierro se negó a acompañarme. De hecho, cuando abrí la puerta, retrocedió. Volvió a meterse bajo la mesa de la cocina con un gemido que sonó casi como una advertencia. Debería haber escuchado al perro. La nevera pesaba más de lo que recordaba, y tuve que apoyarla en el portón trasero para agarrarla mejor. Fue entonces cuando levanté la vista hacia el matorral de cedros al borde del claro, y vi el reflejo. 2 puntos de luz ámbar, dorados, suspendidos a unos 2 metros del suelo. Captaban los últimos rayos del sol poniente, o quizá los faros de mi camioneta. No podía recordar si los había dejado encendidos. No parpadeaban. No se movían. Solo miraban. Mi primer pensamiento fue, un oso.
Un oso negro de Wisconsin mide alrededor de 1,5 metros a la altura del hombro cuando está a 4 patas. Tal vez algo más si se alza sobre las patas traseras. Pero aquello era demasiado alto. Incluso para un macho grande. Mi segundo pensamiento fue que debería poder ver algo más. Todavía quedaba luz suficiente para distinguir formas. Todavía había contraste entre los árboles y el cielo. Si algo tan grande estuviera plantado en aquel matorral de cedros, yo debería haber visto su cuerpo. Su silueta. Algo. Pero no vi nada. Solo aquellos ojos, suspendidos en la oscuridad como dos faroles gemelos, observándome con una intensidad que me heló la columna vertebral. Me quedé inmóvil. La nevera olvidada. Las manos aferradas al portón con tanta fuerza que me dolían. La parte racional de mi cerebro me gritaba que me moviera. Que volviera a entrar. Que hiciera cualquier cosa menos quedarme allí, quieto como un ciervo cegado por los faros. Pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo se bloqueó de una forma que nunca había sentido antes. Cada músculo rígido. Cada nervio repitiendo un único mensaje. No te muevas. No respires. No llames su atención. Aquellos ojos no vacilaron. No sé cuánto tiempo me quedé allí. Parecieron horas. Probablemente fueron solo unos segundos. Tal vez un minuto, como mucho. La luz se apagaba rápido, como siempre en octubre, y aquellos puntos ámbar se volvían cada vez más difíciles de distinguir contra el bosque que se hundía en la oscuridad. Pero no desaparecieron. No se movieron. Y entonces, lo hicieron. Subieron. No como un animal que se pone en pie. Demasiado suave para eso. Demasiado controlado. Subieron como si dieran un solo paso hacia arriba. Como si ascendieran por una escalera hecha de aire. Más alto. Más alto. Hasta quedar a 2,5 metros del suelo, quizá casi 3. Y seguían mirándome. Sin parpadear. Eché a correr. No recuerdo haber agarrado la nevera, pero la llevaba en las manos cuando irrumpí por la puerta de la cabaña. Tampoco recuerdo haber cerrado la puerta. Pero debí hacerlo, porque cuando por fin dejé de moverme estaba en la cocina, con la espalda pegada a la pared, jadeando como si hubiera corrido una maratón. Y la puerta estaba cerrada, con el cerrojo echado. Hierro gemía debajo de la mesa, un sonido agudo y continuo que vibraba con la misma frecuencia que mi propio terror. Está bien, le dije. Se lo dije a él. Me lo dije a mí mismo. Está bien. Solo era un oso. Un oso grande subido en algo. Un tocón. Una roca. Pero no había tocones en aquel matorral de cedros. Yo conocía esos bosques. Leandro me había enseñado cada centímetro de aquella propiedad. Y no había nada allí que pudiera poner los ojos de un oso a 2 metros del suelo. Mucho menos a casi 3. Esa noche tampoco dormí. Me senté en el mismo lugar, con el rifle sobre las rodillas, observando las ventanas hasta que los ojos me ardieron. Varias veces creí ver movimiento en el borde del claro. Una sombra más oscura que las demás. Una forma que tal vez se desplazaba entre los árboles. Pero cada vez que miraba directamente hacia allí, no había nada. Solo árboles. Oscuridad. Y mi imaginación desbocada. Los ojos no regresaron. Al menos, no volví a verlos. Pero Hierro gruñó durante toda la noche, un rumor constante que vibraba a través del suelo, y yo sabía, en lo más hondo, que algo seguía ahí afuera. Mirando. Esperando. Hacia las 3 de la mañana oí otra cosa. Pasos. No el suave golpeteo de patas animales. Ni el crujido irregular de un ciervo avanzando entre hojas secas. No. Aquellos pasos eran deliberados. Medidos. De 2 patas. Rodearon la cabaña despacio, crujiendo sobre la hierba cubierta de escarcha, deteniéndose frente a cada ventana durante lo que me parecían eternidades, antes de continuar. Seguí su recorrido solo por el sonido. Rodeó la cocina, pasó junto al baño, y se detuvo más tiempo frente a la ventana del dormitorio, la que daba al estanque de castores. Yo tenía el dedo sobre el gatillo del rifle. Respiraba tan superficialmente que ya no estaba seguro de estar tomando aire de verdad. Cada instinto dentro de mí me gritaba que mirara, que volviera la cabeza, que comprobara qué demonios había al otro lado del cristal. Pero no pude moverme. No pude obligarme a mirar hacia la ventana donde aquellos pasos se habían detenido. Y entonces lo oí.
suave como un susurro. Respiración. No la mía. No la de hierro. La de otra cosa. Justo al otro lado de la ventana, separada de mí por apenas un cuarto de pulgada de vidrio. Inspiraciones profundas, lentas, como el resuello de un fuelle en marcha. Y debajo de ese sonido, había algo más. Un rumor grave, bajo, vibrante. Podría haber sido un gruñido. Podría haber sido un ronroneo. Podría haber sido algo para lo que no tengo nombre. No sé cuánto duró. ¿Horas? ¿Minutos? Fue una eternidad comprimida dentro de un único instante de terror perfecto. Pero al final, aquella respiración cesó. Los pasos se alejaron. No exactamente como una retirada, más bien como una elección. Como si hubiera decidido irse. Cuando amaneció, encontré la escarcha alterada frente a la ventana del dormitorio, removida en un círculo irregular, como si algo grande hubiera permanecido allí durante mucho tiempo. Pero no había huellas, ni una sola marca reconocible, ningún rastro, solo la señal de una presencia. Y luego, nada. Aquella mañana tomé una decisión. Iba a averiguar qué era esa cosa, aunque me costara la vida. La incertidumbre era peor que cualquier verdad. Ya había pasado 2 noches sobresaltándome con sombras. 2 noches con un rifle que me daba miedo usar. 2 noches viendo a un perro esconderse bajo una mesa como si estuviera esperando el fin del mundo. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Volví al pueblo y me detuve en el bar de Lundgrens, pensando que la clientela de la tarde quizá tendría más historias que Evaristo, o más ganas de contarlas. El lugar estaba casi vacío. Un par de viejos bebiendo despacio en la barra. Un muchacho joven jugando al billar solo, al fondo. La camarera era una mujer de unos 50 años, con mechones grises en el pelo y ese rostro curtido que solo tienen quienes han vivido una vida dura y han logrado salir al otro lado. ¿Qué te sirvo?, preguntó. Lo que tengan de barril y algo de información, si es que la tienes. Me sirvió una cerveza sin comentar nada. Luego se apoyó en la barra, con los brazos cruzados. Tú eres el sobrino de Leandro, el que se está quedando en la cabaña. Las noticias corrían rápido en los pueblos pequeños. Así es. He estado viendo cosas raras ahí arriba. Oyendo cosas. Me preguntaba si alguien por aquí alguna vez. Amparo, no. La voz vino de uno de los viejos de la barra. Me estaba mirando con una expresión que no supe leer del todo. No era hostil, pero sí cautelosa, protectora. El chico ya ha pasado por suficiente con lo de Leandro. No necesita oír historias. ¿Qué historias?, pregunté, volviéndome hacia él. Por favor. Algo está pasando en esa cabaña, y necesito entender qué es. El hombre cruzó una mirada con su compañero y luego soltó un suspiro. No hay nada que entender, hijo. A veces el bosque se pone raro, eso es todo. Los animales hacen cosas que no tienen sentido. La gente ve cosas que no están ahí. Siempre ha sido así. No me lo estoy imaginando. No dije que lo hicieras. Dio un trago largo a su cerveza, sin apartar la mirada del frente. Solo digo que hay cosas que es mejor dejar en paz. ¿Quieres mi consejo? Vuelve a Bausau. Vende la cabaña. No subas más aquí. Esa cabaña es lo único que me queda de mi tío. Algo parpadeó en sus ojos. Tal vez compasión. Tal vez comprensión. Entonces prepárala para el invierno rápido y márchate antes de que llegue la nieve. Y hagas lo que hagas. Se quedó callado un instante, como si pesara cada palabra antes de dejarla caer. No te quedes fuera después del anochecer. No respondas si algo dice tu nombre. Y si ves algo que no tiene sentido, no lo mires. No lo reconozcas. Entra y espera a que amanezca. ¿Por qué? Pero él solo negó con la cabeza y volvió a su cerveza. Y supe que no iba a sacarle nada más. Regresé a la cabaña con las últimas luces del día, la cabeza girando alrededor de preguntas que no tenían respuesta. ¿Qué habían visto aquellos hombres? ¿Qué sabían, y por qué no querían decirlo? ¿Y por qué todos me daban, al final, el mismo consejo? No te quedes. No mires. No interactúes. Ya casi anochecía cuando giré hacia el sendero de 2 huellas que conducía a la propiedad de Leandro. Los árboles se cerraban a ambos lados, con las ramas desnudas estirándose unas hacia otras por encima del camino,
formando un túnel gris y marrón que parecía no terminar nunca. La luz se estaba muriendo rápido, tiñéndolo todo de violeta y negro. Casi no lo vi. Una forma cruzando el camino, unos 50 metros por delante. Primero la capté por el rabillo del ojo. Movimiento donde no debería haber ninguno. Algo grande rompiendo la línea inmóvil de los árboles. Pisé el freno a fondo. La camioneta derrapó sobre la grava suelta. Y yo me quedé mirando a través del parabrisas, hacia la cosa que se había detenido en medio del camino. Estaba erguida sobre dos piernas. Eso fue lo primero que entendí. Lo primero que hizo que mi mente diera un traspié, como una aguja saltando sobre un disco rayado. Dos piernas, no cuatro, erguida como un hombre. Pero las proporciones estaban mal, terriblemente mal. Los hombros eran demasiado anchos, casi el doble que los de cualquier ser humano. Los brazos colgaban demasiado bajos. Las manos casi le llegaban a las rodillas. Y las piernas se doblaban hacia atrás a la altura del tobillo, como las de un perro, como las de un lobo. Su silueta se recortaba con total claridad contra la última luz del atardecer. No se movía, solo estaba allí, de pie frente a mi camioneta. Su contorno, negro contra el cielo púrpura. No podía verle el rostro. No podía distinguir detalles. Nada, salvo aquella forma espantosa, aquella configuración imposible de miembros y articulaciones que mi cerebro se negaba a aceptar como real. Me quedé paralizado dentro de la camioneta, con el pie hundido en el freno y las manos aferradas al volante hasta dejar los nudillos blancos. El motor seguía encendido. Los faros lanzaban dos haces de luz a través del crepúsculo que se espesaba por momentos, pero no alcanzaban a iluminar del todo a la cosa que estaba en medio del camino. Seguía siendo apenas una silueta. Una sombra con forma. Algo que no debería existir, plantado exactamente en el único lugar por el que yo necesitaba pasar. Y entonces se movió. No hacia mí. Esa fue la única misericordia. Giró despacio, deliberadamente, ofreciéndome una vista completa de su perfil. Y entonces entendí que la cabeza también estaba mal. Demasiado alargada. Demasiado estrecha. Sobresalía hacia adelante desde aquellos hombros descomunales de una forma que sugería un hocico, no un rostro. Las orejas se alzaban en la parte superior del cráneo, puntiagudas, tensas, alerta. Me estaba mirando. No podía verle los ojos desde esa distancia. No distinguía rasgos, ni detalles, ni nada concreto. Pero sabía que me estaba mirando. Lo sabía con una certeza que iba más allá de la vista, más allá de la lógica, directa al rincón más antiguo del cerebro, ese lugar que todavía recuerda lo que significa ser presa. Y después se internó entre los árboles. No corrió. No huyó. Caminó. Lo hizo con un paso despreocupado, casi indolente, como si no tuviera nada que temer de mí, ni de mi camioneta, ni de nada que existiera en ese bosque. Sus piernas se movían mal, con una zancada extraña, oscilante, casi elegante, que cubría más terreno del que debería. Y en cuestión de segundos desapareció entre las sombras de los pinos. Me quedé allí mucho tiempo después de que se hubiera ido, mirando fijamente el punto exacto donde había cruzado el camino. Las manos me temblaban tanto que, aunque hubiera querido, no habría podido conducir. El corazón me golpeaba tan fuerte que lo sentía en la garganta, en las sienes, en las puntas de los dedos. Cada respiración sonaba demasiado alta dentro del silencio de la cabina. Eso no era un oso. El pensamiento llegó solo. Innegable. Yo había visto osos. Había visto pumas, lobos, todos los depredadores que esos bosques podían ofrecer. Ninguno se movía así. Ninguno se erguía así. Ninguno tenía esa forma, esa configuración imposible de hombre y animal que mi mente seguía rechazando, aun cuando mis ojos insistían en que era real. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Lo suficiente para que la luz desapareciera por completo. Lo suficiente para que la oscuridad se tragara el camino, y también los árboles a ambos lados. Lo suficiente para que el frío empezara a colarse incluso a través de la calefacción de la camioneta, haciéndome tiritar por una razón que no tenía nada que ver con la temperatura. Al final, me obligué a conducir. El resto del trayecto hasta la cabaña es una mancha borrosa en mi memoria.
Recuerdo apretar el volante como si fuera la única cosa que me mantenía atado a la realidad. Recuerdo mirar los espejos cada pocos segundos, vigilando cualquier movimiento en la oscuridad detrás de mí. Recuerdo el instante en que la cabaña apareció ante los faros. Las ventanas oscuras, la silueta familiar, y sin embargo extraña, casi ajena, como si incluso ese lugar hubiera dejado de pertenecerme. Aparqué lo más cerca posible de la puerta y dejé el motor encendido mientras corría hacia el interior. Hierro seguía donde lo había dejado, debajo de la mesa, y cuando cerré la puerta de golpe detrás de mí, ni siquiera levantó la cabeza. Se limitó a mirarme con unos ojos que parecían contener una comprensión terrible. Lo sé, amigo, dije, con la voz quebrada. Lo sé. Aquella noche hice algo que no hacía desde que tenía 11 años. Desde la noche en que murieron mis padres y Leandro fue a buscarme para llevarme a casa. Recé. Me arrodillé junto a la cama de Leandro. Mi cama ahora, supongo. La cama en la que no lograba obligarme a dormir. Junté las manos y le pedí a Dios, o a lo que fuera que estuviera escuchando, que, por favor, me dejara sobrevivir hasta el amanecer. Que, por favor, mantuviera a esa cosa, fuera lo que fuese, fuera de aquellas paredes. Que, por favor, me dejara despertar y descubrir que todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el estrés. Cualquier cosa, menos lo que en el fondo de mi corazón ya sabía que era real. Nadie respondió. Me senté contra la pared, con el rifle sobre las rodillas, y me quedé mirando las ventanas, esperando que ocurriera algo. El silencio pesaba contra la cabaña como una masa física, roto solo por los suaves gemidos de Hierro y mi propia respiración irregular. Pasaron las horas. La luna se alzó, visible a través de la ventana de la cocina, bañándolo todo en tonos de plata y negro. Y durante todo ese tiempo, no dejé de ver aquella silueta en mi mente. Aquellas proporciones imposibles. Aquella forma equivocada de un modo tan absoluto que parecía adueñarse de cada sombra del bosque. Intenté convencerme de que no era real. Intenté decirme que el estrés, el duelo y el insomnio por fin me habían alcanzado, que estaba viendo cosas que no existían. Pero sabía la verdad. Había sentido el peso de su mirada sobre mí. Primero en el matorral de cedros, luego en el camino. Había oído los pasos rodeando la cabaña, la respiración al otro lado de mi ventana. Había algo ahí afuera, algo que no pertenecía a ninguna guía de campo, a ningún documental de naturaleza, a ninguna explicación racional que yo pudiera construir. Algo que se movía como un depredador, que observaba como una inteligencia, y que caminaba sobre dos piernas por unos bosques que deberían haber estado vacíos de cualquier criatura más grande que un ciervo. Y sabía dónde estaba yo. Tampoco dormí esa noche. Ni siquiera lo intenté. Solo me quedé allí, con el rifle preparado, mirando las ventanas y esperando el amanecer, esperando a que aquella cosa regresara. El alba llegó despacio, a regañadientes, como si hasta el sol dudara en mirar lo que aquellos bosques se habían convertido. Vi la luz gris filtrarse por las ventanas y sentí algo aflojarse dentro del pecho. Una tensión que no me había dado cuenta de que llevaba horas conteniendo. El rifle seguía sobre mis rodillas, mis dedos, agarrotados alrededor de la culata, y cuando por fin conseguí soltarlos, me temblaban tanto las manos, que no pude mantenerlas quietas. Hierro levantó la cabeza cuando me puse de pie. Me observó con esos ojos suyos, esos ojos que parecían saber demasiado. No se había movido de debajo de la mesa en toda la noche. No había emitido un solo sonido después de aquella primera hora de gemidos apagados. Lo comprendí. Yo tampoco había hecho mucho ruido. Nada, aparte de mi respiración, y el ocasional crujido de mis articulaciones al cambiar de postura contra la pared. Lo logramos, amigo, dije. Mi voz salió áspera, raspada hasta el hueso. Hemos sobrevivido otra noche. Pero incluso mientras lo decía, supe que no era una victoria. Era una prórroga. Lo que fuera que estaba ahí afuera no había venido por mí esa noche. Pero eso no significaba que no fuera a venir la siguiente. O la otra. O cada noche, hasta que yo abandonara aquellos bosques para siempre. Debí haberme marchado en ese mismo instante. Debí haber subido a Hierro a la camioneta y conducir hacia el sur hasta que los árboles se convirtieran en campos, y los campos en suburbios.
hasta quedar rodeado de hormigón, farolas y el zumbido reconfortante del ruido humano. Pero no lo hice. Parte de mí era simple terquedad. Esa obstinación montenegro de cabeza dura con la que Leandro solía bromear, diciendo que algún día acabaría matándome. Parte de mí era negación. Esa necesidad desesperada y profundamente humana de creer que todo tiene una explicación racional. Que el mundo tiene sentido, incluso cuando cada instinto te grita lo contrario. Pero, sobre todo, creo que era Leandro. Aquella cabaña era la última parte de él que me quedaba. Sus herramientas seguían en el cobertizo. Su taza de café seguía sobre la encimera de la cocina. Sus libros seguían apilados en la mesita junto a la cama en la que yo no lograba dormir. Si huía ahora, lo estaría abandonando todo. Lo estaría abandonando a él. Así que me quedé. Que Dios me ayudara. Me quedé. La mañana pasó envuelta en una niebla de agotamiento y miedo. Preparé café con unas manos que no dejaban de temblar. Me quemé la lengua por no esperar a que se enfriara. Estaba demasiado desesperado por el calor, por la cafeína, por la normalidad de la rutina. Hierro por fin salió de debajo de la mesa hacia las 9. Caminó despacio hasta la puerta, y gimió en voz baja. Lo dejé salir a la pálida luz del sol de octubre y lo observé desde la puerta, con el rifle en la mano, mientras hacía sus necesidades al borde del claro. No quiso acercarse a la línea de árboles. Ni siquiera quiso mirarla. Mantuvo la espalda vuelta hacia el bosque todo el tiempo, con el lomo erizado y el cuerpo rígido por la tensión. Cuando terminó, volvió corriendo hacia la cabaña con tanta prisa que estuvo a punto de resbalar sobre la hierba escarchada. No podía culparlo. Yo tampoco quería mirar hacia la línea de árboles. Pero me obligué a hacerlo. Me obligué a estudiar los cedros, los pinos, las sombras entre los troncos, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier indicio de aquello que había cruzado el camino frente a mí la noche anterior. No había nada. Solo árboles. Solo silencio. Y, a lo lejos, el graznido de un cuervo. El primer pájaro que oía desde que había llegado. Pero el cuervo cayó a los pocos segundos. El silencio se tragó su voz como una piedra hundiéndose en aguas profundas. Pasé la mañana ocupándome de tareas pequeñas alrededor de la cabaña, intentando mantener las manos ocupadas, intentando que mi mente no regresara una y otra vez a aquella silueta. Revisé el generador. Rellené el combustible. Me aseguré de que las baterías estuvieran cargadas. Hice inventario de la comida de la despensa. Calculé cuánto tiempo podría sobrevivir si quedaba atrapado allí, si los caminos se volvían intransitables, si algo ocurría y ya no podía marcharme. Fue ese último pensamiento el que me hizo detenerme. Me quedé inmóvil en mitad de la cocina, con una lata de judías en la mano, pensando de verdad en lo que estaba haciendo. Me estaba preparando para un asedio. Estaba tratando aquella cabaña como una fortaleza, como una última posición, como la única barrera entre yo y algo que quería verme muerto. ¿Qué demonios seguía haciendo allí? Dejé la lata sobre la encimera y me acerqué a la ventana. Miré el claro, la camioneta, el camino de tierra que regresaba hasta la autopista 13 y a la civilización. 37 kilómetros. Eso era todo. 37 kilómetros de grava y caminos forestales. Y luego estaría sobre asfalto, rodeado de otros coches, de otras personas, de otras vidas que no tenían ni idea de lo que acechaba en aquellos bosques. Podía irme ahora mismo. Empacar la camioneta, subir a Hierro, marcharme y no volver la vista atrás. Contratar a alguien para vaciar la cabaña. Vender la propiedad sin volver a verla. Dejar que ese lugar se convirtiera en problema de otro. Pero incluso mientras lo pensaba, supe que no lo haría. Todavía no. No sin pruebas. Porque hay algo que aprendes siendo mecánico, pasando 30 años de tu vida diagnosticando fallos y encontrando soluciones. Aprendes a confiar más en la evidencia que en el instinto. Aprendes que el ruido extraño no siempre es lo que parece. Que la respuesta más obvia no siempre es la correcta. Que hay que mirar más de cerca, profundizar más, entender el problema antes de poder arreglarlo. Yo necesitaba entender qué estaba ocurriendo allí. Necesitaba pruebas de que no me estaba volviendo loco. De que el duelo, el estrés y las noches sin dormir no habían terminado por romper algo dentro de mí. Necesitaba volver a verlo. Pero esta vez a plena luz del día.
Esta vez cuando pudiera confiar en mis ojos, en mi juicio, y en el peso sólido del rifle entre mis manos. Al menos, esa era mi lógica. Eso fue lo que me dije mientras me ponía la chaqueta, comprobaba la munición en los bolsillos, y salía al frío de aquella mañana de octubre. Más tarde entendería que no estaba pensando con claridad, que el cansancio y el miedo habían comprometido mi juicio de maneras que yo entonces no podía reconocer. Pero en ese instante, de pie en el porche de Leandro, con el sol sobre la cara y el rifle en las manos, me sentí casi valiente. Hierro no quiso venir conmigo. Intenté convencerlo. Intenté sobornarlo con premios. Lo intenté todo, salvo arrastrarlo físicamente fuera de la cabaña. Pero él se quedó bajo la mesa, mirándome con esos ojos suyos, esos ojos que parecían saber demasiado. Al final, me rendí. Quizá era mejor así. Si algo salía mal, si yo no regresaba, al menos él estaría a salvo dentro de la cabaña. «Quieto», le dije. Y no hizo falta repetírselo. El camino forestal era más fácil de recorrer con luz de día. Podía ver los surcos y las piedras. Podía esquivar las peores zonas de barro. Podía mantener el equilibrio sobre las hojas muertas cubiertas de escarcha. Avancé despacio, con el rifle listo, examinando los árboles a ambos lados del camino en busca de cualquier señal de movimiento. Nada se movía. Nada emitía un sonido. El bosque estaba tan silencioso como había estado durante días. Esa ausencia antinatural de cantos de pájaros y ruidos animales que yo empezaba, poco a poco, a considerar normal. Y odiaba eso. Odiaba que mi mente ya se estuviera adaptando a lo incorrecto, aceptándolo como si fuera solo una característica más de aquel lugar. Llegué al punto donde había visto la silueta alrededor del mediodía. El sol estaba alto y brillante, filtrándose entre las ramas desnudas de los álamos y proyectando largas sombras sobre el camino. Me quedé allí un largo rato, estudiando el suelo, buscando huellas. Y las encontré. Estaban impresas en un parche de barro blando al borde del camino, a unos 3 metros del lugar donde había detenido la camioneta la noche anterior. A primera vista, parecían casi huellas de perro. Alargadas, con 4 almohadillas digitales bien definidas y una almohadilla mayor detrás. Pero había algo incorrecto en ellas, algo que me encogió por dentro. Eran demasiado grandes. Fácilmente el doble del tamaño de las huellas de lobo más grandes que hubiera visto en mi vida. Cada marca medía casi lo mismo que mi antebrazo. Las almohadillas de los dedos eran largas, distendidas, casi parecidas a dedos humanos en su disposición. Y las garras. Dios mío, las garras. Se hundían en el barro como herramientas de zanja, dejando surcos de 5, 7 centímetros de profundidad. Pero esa no era la peor parte. La peor parte era la longitud de la zancada. Medí la distancia avanzando con cuidado entre las huellas, contando mis pasos. La criatura había estado caminando. No corría. No saltaba. Solo caminaba. Y cada zancada cubría casi 2 metros. 2 metros. Eso significaba que se movía sobre unas piernas imposiblemente largas. Piernas capaces de cubrir terreno más rápido de lo que cualquier hombre podría correr. Y las marcas eran de un ser bípedo. De 2 patas. Había estado caminando sobre 2 piernas. Me quedé allí, en mitad del camino forestal, mirando aquellas marcas, sintiendo como los últimos restos de negación se desmoronaban dentro de mí. Era real. Estaba ocurriendo. Había algo en aquellos bosques que caminaba como un hombre, dejaba huellas como un lobo, y se alzaba casi 3 metros en la oscuridad. Y yo estaba solo en su territorio, a kilómetros de cualquier ayuda. Empecé a regresar a la cabaña. No corriendo. No estaba seguro de que mis piernas hubieran sido capaces de hacerlo en ese momento. Pero sí rápido, con el rifle en alto y todos los sentidos tensos, buscando el menor indicio de movimiento entre los árboles. El bosque seguía silencioso. Seguía vacío. Pero ahora ese silencio se sentía distinto. Se sentía como la respiración contenida antes de un grito. Iba más o menos a mitad de camino cuando vi al ciervo. Colgaba de un pino, a unos 10 metros del sendero, suspendido por las patas traseras de una rama que debía estar a más de 6 metros del suelo. Tenía la garganta arrancada. La sangre se había congelado en largos carámbanos que goteaban desde su mentón, atrapando la luz del sol como una joyería monstruosa. El vientre estaba abierto,
Las entrañas colgaban en lazos y espirales húmedas. Y algo había estado comiendo. Algo se había alimentado de él tan recientemente, que todavía se alzaba vapor de los órganos expuestos. Me detuve. No pude evitarlo. Simplemente me quedé allí, inmóvil, mirando. Mi cerebro se negaba a procesar lo que tenía delante. Ningún animal hace eso. Ni un oso. Ni un lobo. Ni un puma. Los animales no cuelgan a sus presas de los árboles. Los animales no exhiben sus muertes como trofeos. Como advertencias. Como mensajes dejados para cualquier imbécil lo bastante estúpido como para pasar por allí. Entonces la cabeza del ciervo se giró. Y no quiero decir que cayera, que oscilara o que el viento la moviera. Quiero decir que se giró de forma deliberada, como la gira un ser vivo cuando algo llama su atención. Sus ojos, opacos, muertos, cubiertos de escarcha, se clavaron en mí, y su boca se abrió, y de ella salió un sonido que no era el sonido de un ciervo, ni el de ningún animal que debiera existir. Era una palabra, una sola palabra, pronunciada con una voz de grava y huesos quebrándose. Corre. Y corrí. No recuerdo gran cosa de los minutos siguientes. Solo árboles, sombras, mi propia respiración desgarrada, el estruendo de mis botas aplastando hojas muertas, el martilleo salvaje de mi corazón contra las costillas. Corrí hasta que me ardieron los pulmones y las piernas amenazaron con ceder. Corrí hasta que la cabaña apareció entre los árboles como un espejismo. Corrí hasta estar dentro, con la puerta cerrada de golpe y el cerrojo echado. Hierro estaba ladrando. Y eso, por sí solo, ya era extraño. No había ladrado desde que llegamos. Había estado demasiado aterrado para emitir algo más fuerte que un gemido. Pero ahora ladraba. No a mí. No a la puerta. Ladraba a la ventana de la cocina. Me giré. Había un rostro pegado al cristal. Lo vi menos de un segundo. Pero ese segundo se estiró hasta el infinito, grabándose en mi memoria como una marca al rojo vivo. Un hocico alargado, lupino, cubierto de un pelaje áspero gris negruzco, apelmazado por la escarcha. Las fosas nasales abiertas, los labios levantados, mostrando dientes. Demasiados dientes. Amarillos, blancos, curvos, más largos que mis dedos. Y los ojos, ámbar dorado, brillaban con inteligencia. Me observaban con una expresión que se parecía demasiado al entretenimiento. Estaba sonriendo. Esa cosa me estaba sonriendo. Y entonces una mano apareció junto al rostro, apoyándose contra el cristal. No una garra, no una pata, una mano, con 5 dedos claramente definidos, un pulgar oponible, y uñas curvas como hoces naciendo de cada punta. Alzó una de esas garras y golpeó la ventana 3 veces. Tac, tac, tac. El sonido fue deliberado, paciente, casi juguetón. Grité. No me avergüenza admitirlo. Grité como un niño, como un hombre que acaba de ver cómo el mundo se abre en dos y deja pasar algo imposible. Grité, levanté el rifle y disparé. La bala atravesó el cristal, atravesó el lugar donde había estado aquella cara. Pero ya se había ido. Hierro seguía ladrando, con la voz ronca y desesperada. Lo agarré. Lo apreté contra mí. Y me pegué a la pared más alejada de las ventanas. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el rifle. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que lo sentía en las sienes, en la garganta, en las puntas de los dedos. Lo había visto de cerca, a plena luz del día, con nada entre nosotros salvo una lámina de vidrio. Había visto su rostro, sus manos, sus dientes. Había visto la inteligencia en sus ojos, la crueldad divertida en su sonrisa. Y en ese instante comprendí algo. Fuera lo que fuese esa cosa, no era un animal. No actuaba por instinto, ni por hambre, ni por ninguna motivación que yo pudiera entender. Estaba jugando conmigo. El resto de aquella tarde quedó reducido a una mancha de terror y espera. Fui de una ventana a otra, con el rifle preparado, observando la línea de árboles en busca del menor movimiento. El agujero de bala en la ventana de la cocina dejaba entrar el frío. La escarcha empezaba a dibujarse en los bordes dentados del cristal roto. Pero no me atreví a cubrirlo. Necesitaba ver. Necesitaba saber cuándo volvería.
Pero no volvió. A medida que pasaban las horas y el sol descendía hacia el horizonte, el bosque permaneció inmóvil, silencioso, vacío, y empecé a albergar una esperanza estúpida, desesperada. La esperanza de haberla ahuyentado, de que el disparo la hubiera convencido de que yo no valía la pena, de que, en otro lugar, la esperaba una presa más fácil. Debería haberlo sabido. Al anochecer encontré la primera señal. Llevaba un buen rato recorriendo la cabaña de ventana en ventana, una y otra vez, revisándolo todo con una obsesión que ya no intentaba disimular, cuando vi algo en el porche trasero. Un bulto. Estaba envuelto en algo parecido a arpillera y descansaba sobre el escalón más alto, como un paquete que alguien hubiera dejado allí con total normalidad. No quería abrirlo. Cada instinto dentro de mí me gritaba que lo dejara donde estaba, que fingiera no haberlo visto, que atrancara la puerta y esperara al amanecer. Pero necesitaba saberlo. Necesitaba entender. Abrí la puerta solo lo suficiente para estirar el brazo y agarrar el paquete. Luego la cerré de golpe y eché el cerrojo. La arpillera estaba dura por la escarcha, y crujió entre mis manos mientras la desenvolvía. Dentro estaba la cámara de rastreo, la misma que había encontrado a 12 metros de altura en el pino, la misma de la carcasa rota y la tarjeta de memoria desaparecida. ¿Alguien? No. Algo. La había recuperado. La había traído hasta allí. La había dejado en mi puerta como si fuera un regalo. La tarjeta de memoria estaba otra vez en su sitio. Me temblaban tanto las manos que apenas podía moverlas mientras sacaba el portátil, insertaba la tarjeta en el lector y abría la carpeta de imágenes. Una parte de mí ya sabía lo que iba a ver. Lo sabía desde el momento en que encontré la cámara en el árbol. Desde el momento en que comprendí que aquello que estaba ahí fuera era lo bastante inteligente como para borrar pruebas, cubrir sus rastros, pensar. Las imágenes empezaron a cargarse. La primera docena era normal. Árboles, sombras, un ciervo cruzando al atardecer. Luego, el sensor de movimiento se activó por otra cosa. Algo que llenó el encuadre de oscuridad, de pelaje, y de unos ojos que reflejaban el infrarrojo como monedas de oro. Sabía de la cámara. Lo había sabido desde el principio. Las siguientes imágenes mostraban la cabaña. Me mostraban a mí, pasando frente a las ventanas, sentado en el porche, de pie en el claro con hierro a mis pies. Había docenas, tomadas a lo largo de varios días, documentando cada uno de mis movimientos. Me había estado observando todo el tiempo, mientras yo intentaba convencerme de que estaba solo, de que estaba a salvo, de que los pasos y la respiración eran imaginación mía. Me había estado observando. La última imagen de la tarjeta no era mía. Era un primer plano tomado desde apenas 15 centímetros. Un rostro llenaba todo el encuadre. Ese rostro, el hocico de lobo, los dientes curvos, los ojos inteligentes. Pero esta vez no había una ventana de por medio. No había distancia. No había barrera. Esta vez estaba dentro de la cabaña. La marca de tiempo decía 3:47 de la madrugada. Anoche, mientras yo estaba sentado contra la pared, con el rifle sobre las rodillas, mirando las ventanas y esperando a que viniera. Ya estaba dentro. No había cerradura forzada. No había una ventana rota. No había ni una sola señal de entrada. Había entrado por ninguna parte, o por algún sitio que yo no podía ver. No podía entender. No podía defender. Había estado sobre mí mientras yo montaba aquella vigilia inútil, y había tomado esa fotografía como un trofeo, como un mensaje, como una prueba de que ninguna cerradura, ninguna pared y ninguna arma podían mantenerlo fuera. Podría haberme matado. Podría haberme arrancado la garganta mientras yo seguía allí sentado, creyéndome a salvo. Pero no lo hizo, porque aún no estaba listo, porque el juego todavía no había terminado. Vomité. No pude evitarlo. Apenas llegué al baño a tiempo antes de doblarme sobre mí mismo, expulsándolo todo hasta quedarme vacío. Hasta acabar temblando, sudando y llorando al mismo tiempo. Hierro se apretó contra mis piernas, gimoteando. Y yo me aferré a él como un hombre que se hunde se aferra a un trozo de madera a la deriva. Tenía que irme. Tenía que irme ahora mismo. Esa noche. De inmediato. No podía quedarme allí ni un minuto más.
No podía cerrar los ojos sabiendo que esa cosa podía entrar cuando quisiera. No podía fingir que las paredes y las puertas significaban algo, cuando ya había demostrado que no significaban nada. Cogí las llaves. Cogí el teléfono. Dejé todo lo demás. La ropa, las herramientas, los recuerdos de Leandro. Y corrí hacia la camioneta. Me estaba esperando. La vi en el mismo instante en que salí al exterior. Estaba de pie al borde del claro, justo donde empezaban los árboles. Esta vez no se escondía. No acechaba entre sombras. No me observaba desde la cobertura del bosque. Estaba a la vista, completamente erguida, permitiéndome verla. Medía casi 2,5 metros, quizá más. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje gris denso que atrapaba los últimos restos de luz del sol moribundo. Las piernas se doblaban hacia atrás, digitígradas como las de un perro, pero remataban en pies casi parecidos a manos, con garras largas y curvadas hundiéndose en el suelo helado. Los brazos colgaban más allá de las rodillas, gruesos de músculo. Las manos, abiertas y relajadas. Y la cabeza, Dios mío, la cabeza, era la de un lobo. Un cráneo de lobo estirado sobre algo humano, de una forma imposible. Un hocico largo, lleno de dientes. Las orejas erguidas. Los ojos fijos en mí con una inteligencia peor que la de cualquier animal, porque podía verla pensar. Calcular. Decidir. Sonrió. La misma sonrisa que había visto a través de la ventana. Los labios echándose hacia atrás para dejar al descubierto aquellos colmillos amarillos y curvos. Y entonces habló. Quédate. La palabra salió mal. Gorgoteada. Como si el habla humana hubiera sido forzada a través de una garganta que no estaba hecha para pronunciarla. Pero era una palabra. Lenguaje. La prueba definitiva de que aquella cosa no solo era inteligente. Entendía. Sabía lo que yo era. Sabía lo que estaba haciendo. Yo no podía moverme. Las piernas no me respondían. Las manos no me respondían. Nada me respondía. Me quedé allí, clavado en el porche, con las llaves apretadas en el puño, mirando a la cosa imposible que me había elegido como presa. Dio un paso hacia adelante. Luego otro. Avanzaba despacio, deliberadamente, cerrando la distancia con la paciencia absoluta de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde huir. La camioneta estaba a unos 10 metros. Podrían haber sido 10 kilómetros. Pero corrí de todos modos. No sé cómo lo hice. No sé cómo mis piernas encontraron fuerza para moverse. Cómo mi mano encontró la manija. Cómo logré meterme dentro y echar el seguro antes de que aquellas garras me alcanzaran. Era rápida. Imposiblemente rápida. Pero yo fui más rápido. Por muy poco. Solo lo justo. Giré la llave. El motor rugió. Pisoteé el acelerador, lanzando grava a todas partes, haciendo patinar la camioneta sobre el suelo helado mientras apuntaba hacia el camino y rezaba por alcanzarlo antes de que la criatura golpeara el costado como un tren de carga. El impacto me lanzó contra la puerta. La camioneta giró sobre sí misma. Estuvo a punto de volcar. Escuché el metal gritar, el cristal resquebrajarse. Y luego volvimos a movernos, rebotando sobre los surcos, atravesando matorrales, buscando desesperadamente el camino. Miré por el retrovisor. Venía detrás. Ahora corría a 4 patas, pegado al suelo, cubriendo distancia más rápido de lo que la camioneta podía acelerar sobre aquel terreno salvaje. Sus ojos atrapaban la luz de mis faros y la devolvían convertida en 2 brasas doradas en la oscuridad. Alcancé el camino forestal y hundí el pie a fondo. La camioneta saltaba y se sacudía, amenazando con desarmarse pieza por pieza, pero ya no me importaba. Solo conducía, con las manos clavadas al volante, el pie aplastando el suelo, viendo en el espejo cómo aquellos ojos se acercaban cada vez más. Me alcanzó a unos 5 kilómetros de la autopista. Un segundo estaba conduciendo. Al siguiente, la camioneta iba por el aire, girando. El mundo al otro lado de las ventanas se convirtió en un caleidoscopio de árboles, cielo y tierra. Chocamos contra algo. Un árbol. Una roca. No lo sé. Y nos detuvimos con tanta violencia que el cinturón estuvo a punto de partirme en 2. El motor murió. Los faros murieron. Todo murió. Todo, salvo yo. Quedé colgando de lado en el asiento,
con la sangre corriéndome por la frente desde un corte y la mirada fija, a través del parabrisas agrietado, en la oscuridad. Y entonces la oscuridad se movió. Lo vi subir al capó de la camioneta. Sentí el metal gemir bajo su peso. Lo vi agacharse, bajando aquella cabeza de lobo hasta dejar su rostro a pocos centímetros del parabrisas. Hasta que su aliento empañó el cristal. Hasta que pude distinguir cada detalle de sus facciones bajo la débil luz de la luna. Alzó una mano. Esas manos horribles. Equivocadas. Y la apoyó contra el parabrisas. Luego, muy despacio, con toda la intención del mundo, arrastró una de sus garras sobre el vidrio, dejando un rastro escarchado y arañado detrás. Una forma. Una palabra. La mía. No recuerdo haber gritado, pero debí hacerlo. No recuerdo haber llorado, pero tenía la cara mojada por algo más que sangre. Solo recuerdo estar allí, atrapado, incapaz de moverme, incapaz de pensar, incapaz de hacer otra cosa que no fuera mirar aquella palabra arañada sobre la escarcha, mientras la criatura me observaba con esos ojos inteligentes y hambrientos. Se acomodó sobre el capó como un gato que encuentra un lugar cálido y decide adueñarse de él. No hizo ademán de romper el vidrio. No intentó desgarrar la puerta. No trató de alcanzarme. Solo miraba. Y esperaba. Y al fin comprendí que no iba a escapar. No esa noche. Ni nunca. Aquella cosa me había elegido. Me había estado cazando desde el instante en que llegué. Y ahora me tenía exactamente donde quería. Yo estaba atrapado en la camioneta de mi tío, a kilómetros de cualquier ayuda, solo con un monstruo. Y lo único que podía hacer era esperar lo que viniera después. La noche se convirtió en un asedio. No sé cuánto tiempo pasé en aquellos primeros minutos, paralizado, observando cómo la criatura me observaba a través del parabrisas agrietado. El tiempo había dejado de significar nada. El mundo se había reducido al interior de la cabina de la camioneta de mi tío. El olor a sangre y gasolina. El frío filtrándose por las junturas rotas. El sonido áspero de mi propia respiración. Y esos ojos terribles, inteligentes, pacientes. La criatura seguía sobre el capó, como un monumento a lo imposible. Bajo la débil luz de la luna, filtrada entre las nubes, pude verla con claridad por primera vez. Cada detalle quedó grabado en mi memoria con la permanencia de una quemadura. El pelaje era áspero, gris negruzco, más denso alrededor del cuello y los hombros, como una especie de melena, afinándose después para revelar músculos tensos a lo largo de los brazos y el pecho. El cuerpo estaba mal de una forma que dolía mirar. Proporciones humanas estiradas, torcidas, una burla obscena de la evolución. El torso era demasiado profundo. La caja torácica demasiado expandida, como si albergara pulmones capaces de sostener algo de ese tamaño, de esa fuerza. Y las manos, apoyadas sobre mi capó, eran lo peor de todo. Dedos demasiado largos. Articulaciones donde no deberían existir. Garras curvas como hoces en la punta de cada uno. Eran manos. Manos que podían agarrar. Manipular. Escribir palabras sobre el cristal cubierto de escarcha. Manos que demostraban, más allá de toda duda, que aquello no era solo un animal. Cambió levemente el peso de un lado a otro, y la camioneta gimió bajo él. Yo me encogí contra el asiento, instintivamente, pero la criatura no hizo amago de atacar. Solo se recolocó, como un perro tumbándose con más comodidad en un porche. La cabeza siguió orientada hacia mí. Aquel cráneo de lobo lleno de inteligencia humana seguía mirando. Esperando. Pero, ¿esperando qué? ¿Qué quería? Pensé en mis opciones. En la medida en que aún se les pudiera llamar opciones. La camioneta estaba muerta. El impacto había matado el motor. Y aunque hubiera podido arrancarla otra vez, habíamos golpeado algo con la fuerza suficiente como para disparar los airbags. El chasis probablemente estaba doblado. La puerta del conductor había quedado bloqueada contra algo que no alcanzaba a ver en la oscuridad. Tal vez la del pasajero aún pudiera abrirse. Pero la criatura estaba justo ahí. Y yo ya había visto lo rápido que podía moverse. Tenía el rifle de caza, pero estaba en el asiento trasero, y alcanzarlo significaría apartar los ojos de la cosa que tenía delante. Aunque, en el fondo, nada de eso importaba. ¿Qué iba a hacer? ¿Dispararle? Ya le había disparado en la cabaña.
Había retrocedido. Había sangrado. Había emitido sonidos de dolor. Pero no se había detenido. Ni siquiera se había frenado de verdad. Fuera lo que fuese esa criatura, estaba más allá de lo que mi rifle podía resolver. La cabeza se inclinó apenas hacia un lado, y sentí la espantosa certeza de que sabía exactamente lo que yo estaba pensando, de que seguía el hilo de mis ideas, de que observaba cómo repasaba mis cálculos desesperados y sin salida, y disfrutaba de mi desesperación. Alzó una mano y golpeó el parabrisas con una garra. No arañó esta vez. Solo golpeó. Un ritmo lento, deliberado. Tac, 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 como un metrónomo marcando la cuenta atrás hacia algo que yo no quería presenciar. Encontré mi voz entre los restos de mi valor. ¿Qué quieres? Los golpes cesaron. Los labios de la criatura se retrajeron de nuevo en aquella sonrisa. Entonces produjo un sonido en la garganta. Un ruido grave, áspero, triturante. Algo que podría haber sido una risa, si una risa pudiera traducirse a través de una boca llena de colmillos. Querer, dijo. Esta vez la palabra salió más clara, menos deformada, como si estuviera aprendiendo, como si se estuviera adaptando. Querer, mirar, mirar. Quería observarme, ver qué haría, cómo reaccionaría, cuánto tiempo resistiría antes de quebrarme. Aquello no era una cacería por hambre, no era una persecución por alimento, era una caza por diversión, por entretenimiento. Yo era un ratón dentro de una trampa, y el gato no tenía ninguna prisa. Las horas se arrastraron como animales heridos. Perdí por completo la noción del tiempo. El teléfono había salido despedido en algún punto del accidente, y el reloj del tablero estaba muerto. Lo único que me quedaba era el avance lento de la luna por el cielo, los cambios casi imperceptibles en la calidad de la oscuridad allá afuera, y la criatura, que no apartó la vista de mí ni una sola vez. Se bajó del capó en lo que calculo que sería cerca de la medianoche. Durante un instante me permití sentir esperanza, pero solo rodeó la camioneta. La examinó desde todos los ángulos. La oí moverse a mi alrededor. Oí sus garras raspando el metal. Oí cómo olfateaba las juntas de las puertas, probando, tanteando, aprendiendo. Encontró la pequeña ventana trasera, la corrediza, en la parte de atrás de la cabina. Escuché cómo vibraba el cristal cuando empujó contra él, y sentí que el corazón se me detenía. Aquella ventana era vieja. El pestillo estaba gastado. Si empujaba con suficiente fuerza. Pero no lo hizo. Solo comprobó la resistencia. Catalogó la debilidad. Y siguió adelante. No estaba intentando entrar. Todavía no. Quería que yo supiera que podía hacerlo. Hacia las 2 de la madrugada empezó a arañar la puerta del lado del pasajero. Arañazos largos, lentos, de esos que hacen rechinar los dientes y convierten las manos en temblores. Vi el metal doblarse ligeramente hacia adentro con cada pasada. Vi cómo la pintura se desprendía, dejando al descubierto el acero brillante de debajo. Podría haber atravesado aquella puerta en segundos, si hubiera querido. Lo que estaba haciendo era mostrarme lo delgada que era, en realidad, la barrera entre nosotros. No sé en qué momento empecé a hablarle. El silencio era peor que los arañazos. Y en algún punto, empecé a llenarlo con palabras. Palabras desesperadas. Yo no te hice nada. Ni siquiera sé qué eres. Solo vine a cerrar la cabaña de mi tío. Eso es todo. Solo vine a hacer eso. Los arañazos cesaron. Sentí que estaba escuchando. Leandro nunca te mencionó. 50 años tuvo esa cabaña y nunca dijo nada sobre. La voz se me quebró. Me lo habría dicho. Me habría advertido. Entonces oí un sonido suave afuera. Casi un suspiro. ¿Lo conocías? Él sabía de ti. ¿Por eso él? ¿Es por eso que? No pude terminar la idea. Leandro había muerto de un infarto. Eso dijeron. Solo, en su cabaña, en mitad de la noche. Lo encontraron por la mañana, sentado en su silla, junto a la ventana, mirando hacia la línea de árboles. Sin señales de violencia. Sin heridas. Sin lucha. Solo, el corazón detenido. Pero, ¿y si había visto algo aquella noche? ¿Y si había mirado por la ventana y había visto unos ojos en la oscuridad? ¿Una figura moviéndose entre los árboles?
algo que ningún corazón humano podría soportar. Entonces el rostro apareció junto a la ventanilla del pasajero, y grité antes de poder evitarlo. Se pegó al cristal. Su aliento lo empañó. Y aquellos ojos inteligentes me estudiaron desde tan cerca que sentí que iba a enloquecer. Leandro, dijo. El nombre salió extraño, roto, pero reconocible. Leandro sabía. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Miró mucho. Quedó callado. Leandro sabía. Mi tío. El hombre que me enseñó a cazar, a pescar, a amar esos bosques. Sabía de esta cosa. Había convivido con ella de algún modo. Y lo había mantenido en secreto. ¿Qué te daba? Pregunté. No sé de dónde salió esa pregunta, pero sentí que era la correcta. ¿Cuál era el trato? La criatura emitió otra vez aquella risa de piedra molida. Luego alzó las garras y trazó algo sobre el vidrio. Una figura. Tosca, pero reconocible. Un ciervo. Y entonces lo entendí. Los comederos de Leandro. El puesto de caza. La forma en que siempre llenaba el congelador de venado y se quejaba de que los ciervos le arruinaban el jardín, aunque yo nunca había visto daños de verdad. Lo había estado alimentando, manteniéndolo satisfecho, sosteniendo alguna clase de paz terrible. Ya no está, dije. Leandro ha muerto. Ya no está. Yo no puedo. La criatura habló. Y golpeó el cristal, señalándome. Nuevo. Entonces lo comprendí. Leandro no me había dejado solo una cabaña. Me había dejado un legado. Una responsabilidad. Una maldición. Él había sido el cuidador de aquella cosa. Su proveedor. Su humano domesticado. Y ahora ese papel había pasado a mí. No. La palabra salió con más fuerza de la que esperaba. No. No lo haré. La expresión de la criatura cambió. La sonrisa desapareció. Y fue sustituida por algo más frío. Más ajeno. Entonces, mira. Desapareció de la ventanilla. Durante un momento hubo silencio. Y luego oí movimiento sobre el techo. El chirrido del metal cuando subió encima de la cabina. Toda la camioneta tembló bajo su peso. La oí caminar de un lado a otro. De un lado a otro. El ritmo de un depredador preparándose. El primer golpe atravesó el techo como un trueno. El metal chilló y se hundió. Apareció una abolladura sobre mi cabeza, tan profunda que pude distinguir la forma de los nudillos marcados en la chapa. El segundo golpe la hundió aún más. El tercero rasgó el metal. De pronto, la luz de la luna apareció a través de la grieta. Estaba entrando. Me moví sin pensar. Me lancé hacia el asiento trasero, buscando a tientas el rifle. Mis manos encontraron la culata, tiraron de ella hacia mí, y lo levanté apuntando al techo justo cuando una mano con garras atravesó la chapa y empezó a arrancarla, abriendo un agujero lo bastante grande como para alcanzar el interior. Disparé. El estruendo dentro de la cabina cerrada fue ensordecedor. El fogonazo me cegó. Oí a la criatura gritar. Aquel sonido espantoso, mitad humano, mitad bestia, y algo peor que ambas cosas. La mano se retiró. Sangre negra, oscura bajo la luz de la luna, empezó a gotear a través del agujero. Pero no se detuvo. Siguió ensanchándolo, arrancando los bordes, pelando el techo de la camioneta como si fuera la tapa de una lata. Volví a disparar. Y otra vez. Y otra. Vacié el cargador entero hacia la oscuridad sobre mi cabeza. Cada disparo acertaba. Lo sentía. Oía los impactos. Veía cómo el cuerpo se sacudía y gruñía. Pero seguía viniendo. El techo cedió. No recuerdo todo lo que pasó después. Recuerdo la luna inundando la cabina. Recuerdo una forma tapando esa luz. Recuerdo dientes. Garras. Un peso cayendo sobre mí con tanta fuerza que me arrancó el aire de los pulmones. Recuerdo gritar. Recuerdo luchar. Intentar levantar el rifle vacío como si fuera un garrote. Recuerdo el dolor. Un dolor ardiente, blanco, insoportable en el hombro, donde las garras se clavaron. Y recuerdo el olor a sangre. A cobre. A algo incorrecto. Y luego recuerdo el amanecer. Llegó sin aviso. Un aclararse del cielo hacia el este que solo noté porque la criatura lo notó primero. Estaba encima de mí, inmovilizándome contra el asiento. Su rostro a centímetros del mío.
Podía sentir su aliento caliente y putrefacto. Caliente. Veía mi propio reflejo en sus ojos. Pequeño. Roto. Muriendo. Entonces alzó la cabeza. Miró hacia el este. Y algo cambió en su expresión. El hambre se desvaneció. Fue sustituida por algo que pudo ser frustración, o tal vez decepción. Se apartó de encima de mí. Despacio. Con toda intención. Se arrastró hacia afuera por el agujero del techo. Yo me quedé allí, incapaz de moverme, incapaz de pensar, observando cómo se erguía sobre la cabina destrozada y volvía el rostro hacia el cielo que empezaba a iluminarse. La próxima vez, dijo. Las palabras salieron mucho más claras ahora. Casi conversacionales. Vuelve. Alimenta. O te encuentro. Y desapareció. Un instante estaba allí, recortado contra el amanecer. Al siguiente, los árboles se lo habían tragado sin hacer el menor ruido. Me quedé dentro de la camioneta destrozada de mi tío hasta que el sol estuvo completamente arriba. Hasta que pude oír pájaros cantando en la distancia. Hasta que mi cuerpo por fin empezó a creer que no iba a morir en los siguientes segundos. Entonces me arrastré hacia afuera por el parabrisas roto, caí sobre el suelo helado, y empecé a caminar. La autopista estaba a 6 kilómetros. Lo sé porque conté cada paso. No recuerdo mucho de esa caminata. Recuerdo el frío. El dolor en el hombro donde la criatura me había desgarrado. La sangre empapando la chaqueta. Recuerdo caer 2 veces. Tal vez 3. Y volver a levantarme. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podía hacer? Recuerdo que un camión maderero me encontró en el arcén de la autopista 13. Recuerdo la cara del conductor cuando vio mi estado. La lluvia de preguntas que no podía responder. Le dije que había tenido un accidente. Que choqué contra un ciervo. Que volqué la camioneta y pasé la noche en el bosque. Me creyó. ¿Por qué no iba a hacerlo? La gente choca contra ciervos todo el tiempo, allí al norte. Y la hipotermia y la pérdida de sangre explicaban perfectamente el aspecto que yo tenía. En el hospital de Park Falls me trataron por exposición al frío, pérdida de sangre, y lo que describieron como arañazos de animal. El médico que me cosió el hombro me preguntó qué me había atacado. Le dije que un oso. Me miró con escepticismo. Las heridas no encajan del todo con un oso, dijo. Pero lo escribió igual. ¿Qué otra cosa iba a escribir? Pasé 2 días en aquel hospital, entrando y saliendo de la conciencia. Soñando con ojos en la oscuridad y palabras arañadas sobre escarcha. Las enfermeras decían que gritaba mientras dormía. Les creí. Héctor subió desde Bausau para recogerme. Me miró una sola vez a la cara y no hizo preguntas. Solo me ayudó a entrar en su coche, y empezó a conducir. Habíamos recorrido ya la mitad del camino de vuelta cuando por fin hablé. No voy a regresar a la cabaña. Está bien. La voy a vender. Esta misma noche, si hace falta. Elías, no. La voz se me quebró. No me pidas que te lo explique. No me digas que estoy exagerando. Solo, no. Guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo. Leandro amaba ese lugar. Pasó 50 años allí arriba. Leandro está muerto. Las palabras salieron con más dureza de la que pretendía. Y ahora sé por qué. Sé lo que estaba haciendo allí. Sé lo que mantuvo en secreto. Me lo dejó a mí porque no tenía a nadie más. Porque pensó que yo podría cargar con ello. Porque quizá era demasiado cobarde para decirme la verdad. Héctor me miró como si me hubiera crecido otra cabeza. Llevábamos 15 años de amistad, y jamás me había oído hablar así de mi tío. Elías, ¿qué demonios pasó allí afuera? No le respondí. No podía. ¿Cómo se explica algo así? ¿Cómo le dices a alguien que todo lo que cree saber sobre el mundo está equivocado? Que hay cosas en los bosques que no deberían existir. Que esas cosas son inteligentes, pacientes, hambrientas, y que nunca olvidan. No se lo dices. Te lo guardas dentro y esperas que no termine devorándote por dentro. Vendí la cabaña 3 semanas después. Perdí $42,000 porque insistí en cerrar la operación de inmediato y no permití que los compradores hicieran inspección. Probablemente pensaron que estaba loco. Probablemente tenían razón. Espero que nunca vean lo que hay en esos bosques. Espero que la criatura encuentre nuevas presas, nuevos pactos, nuevas mascotas. Pero lo dudo. Dijo que me encontraría si no regresaba.
Y algo en mí sabe que lo decía en serio. Entregué a Hierro 2 meses después. Me rompió el corazón, pero ya no podía cuidarlo como necesitaba. Empezó a sufrir terrores nocturnos. Despertaba aullando a las sombras. Se negaba a salir después del anochecer. Fuera lo que fuese que había percibido en la cabaña, le había roto algo por dentro. Le encontré una familia en Tampa. Gente que pasaba el invierno en Wisconsin antes de volver al sur. Tenían hijos, un patio grande, sol, calor, y ningún bosque en kilómetros y kilómetros a la redonda. Hierro merecía eso. Merecía algo mejor que quedarse atrapado con un hombre que no podía dejar de escuchar arañazos en la ventana. Me mudé a Milwaukee 6 meses después. Le dije a Héctor que necesitaba un cambio, que quería estar más cerca de proveedores, que buscaba mejores oportunidades para el negocio. Todo eran mentiras, y él lo sabía. Aún así, me ayudó a empacar. Ya casi no hablamos. Él no entiende por qué abandoné el legado de Leandro, y yo no puedo explicárselo. La distancia entre nosotros se hace un poco más grande cada mes. Otra víctima más de aquella noche en el bosque. El taller de Milwaukee es más pequeño que el que tenía en Wausau, pero me mantiene ocupado. Trabajo con motores, igual que siempre. Motos de nieve, cuatriciclos, cortacéspedes, motosierras. Ese trabajo me hace bien. Mantiene mis manos ocupadas y mi mente centrada en problemas que sí tienen solución. He aprendido a no pensar en los que no la tienen. Ya no trabajo solo después del anochecer. Lo convertí en una regla. Les dije a mis empleados que era por cuestiones de seguro. Creen que soy paranoico. No se equivocan. Instalé cortinas opacas en mi apartamento. Gruesas, de las que no dejan pasar ni una sola hebra de luz. Duermo con la luz del baño encendida y la puerta del dormitorio abierta, para poder ver el resplandor. Mi terapeuta lo llama control de la ansiedad. Yo lo llamo supervivencia. Lo peor son los sueños. No llegan todas las noches, pero sí con la frecuencia suficiente. Estoy otra vez en la camioneta, viendo aquellos ojos, oyendo aquella voz. Quédate, dice. Y yo no puedo moverme. Mira, dice. Y yo miro. Porque, al final, ¿qué otra opción tengo? A veces el sueño cambia. Y entonces voy caminando por el bosque hacia la cabaña, sabiendo que no debería estar allí, pero mis piernas siguen avanzando de todos modos. Y en esos sueños siempre veo a Leandro sentado en su silla junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad, sosteniendo su vigilia silenciosa sobre la cosa que habita entre los árboles. Intenté salir con alguien durante un tiempo. Había una mujer llamada Valeria. Trabajaba en la tienda de repuestos donde compro suministros. Era amable, paciente, no insistía cuando me quedaba callado. Salimos quizá media docena de veces antes de que me preguntara por qué siempre insistía en restaurantes bien iluminados, por qué me sobresaltaba con los ruidos repentinos, por qué me negaba a ir de excursión con ella, aunque me aseguraba que los senderos junto al lago estaban hermosos en esa época del año. No pude decirle la verdad. No pude explicarle por qué la sola idea de árboles y oscuridad hacía que me temblaran las manos. ¿Por qué prefería cenar en un local sobre la calle más concurrida de Milwaukee antes que en un rincón tranquilo del campo? Ella pensó que estaba dañado, traumatizado, quizá un poco inestable, y no se equivocaba en nada. Dejamos de vernos por un acuerdo tácito, silencioso, y no lo he vuelto a intentar desde entonces. Han pasado 7 años. Tengo 41 años, y no he vuelto a poner un pie al norte de la autopista 29 desde la noche en que salí arrastrándome de aquella camioneta. Le digo a la gente que soy alérgico a los mosquitos, que prefiero la ciudad, que en realidad nunca me gustó demasiado el aire libre. Mentiras, una encima de otra, hasta que casi consigo creérmelas yo mismo. A veces, muy entrada la noche, oigo golpecitos en las ventanas. Mi apartamento está en un 4º piso, frente a una pared de ladrillo. Ahí fuera no hay nada salvo aire y cemento. Pero aún así los oigo. Ese ritmo lento, deliberado. Tac, tac, tac. Como si estuviera contando hacia atrás. Como si me recordara que sigue ahí fuera. Esperando. Mirando. Escribí todo, tal como dije que haría. La noche siguiente a salir del hospital me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo, y anoté cada detalle que pude recordar.
Los ojos en el matorral de cedros. La silueta en el camino forestal. El hocico en la ventana. La mano. Los golpes. Las palabras en la escarcha. La noche en la camioneta. Todo. Cada momento terrible quedó fijado sobre el papel con mi letra temblorosa. Ahora el cuaderno está guardado en mi caja fuerte para armas, encerrado junto al rifle que no volveré a disparar jamás. No sé por qué lo conservo. Tal vez como prueba. Tal vez como advertencia. Tal vez solo para poder abrirlo de vez en cuando y recordarme que de verdad ocurrió. Que no estoy loco. Que el mundo es más grande, y más oscuro, y más terrible, de lo que nadie quiere creer. Nunca denuncié lo que pasó. ¿A quién iba a contárselo? Al guardabosques del DNR que me quitó importancia por teléfono antes de que todo se viniera abajo. A la policía, que lo archivaría como ataque de oso y traumatismo craneal. A los periódicos, para que publicaran una historia sobre el mecánico de Milwaukee que cree en hombres lobo. Nadie quiere creer en monstruos. Es más fácil pensar que el mundo es seguro, predecible, explicable. Es más fácil asumir que las cosas que viven en la oscuridad son solo animales, sombras, trucos de la luz. Y quizá, para la mayoría, eso sea verdad. Quizá la mayoría pasará la vida entera sin ver nada que le destruya la idea de la realidad. Los envidio. De verdad los envidio. La criatura sigue ahí afuera. Lo sé del mismo modo en que sé que mi corazón sigue latiendo. Está en esos bosques cerca de Butternut Lake, o en otros. ¿Cuántos otros bosques? ¿En cuántos otros estados? ¿En cuántos otros países? ¿Cuánta gente vio lo que yo vi, y no sobrevivió para contarlo? ¿Cuánta gente hizo pactos como el de mi tío? ¿Cuánta gente alimentó a la cosa en la oscuridad para mantenerla satisfecha? Guardó su secreto porque tenía demasiado miedo, o porque ya estaba demasiado rota, o demasiado implicada para hacer otra cosa. A veces pienso en la palabra que arañó sobre mi parabrisas. Mío. No era una amenaza. Ahora lo entiendo. Era una declaración de hecho. Yo era su presa, su entretenimiento, su pequeño proyecto. Y aunque escapé, aunque ahora esté a casi 500 kilómetros, en una ciudad llena de luces, ruido y gente, una parte de mí siempre le pertenecerá. Porque aquella noche, en la camioneta, me hizo una promesa. Vuelve, alimenta, o te encuentro. No sé si puede viajar tan lejos. No sé si el amanecer que me salvó fue una limitación real, o solo una molestia momentánea. No sé si me recuerda, si piensa en mí, si me caza en sus sueños, del mismo modo en que yo huyo de él en los míos. Pero sí sé algunas cosas. Sé que nunca dejaré de mirar por encima del hombro. Sé que nunca dejaré de escuchar los sonidos que no deberían estar ahí. Los arañazos, los golpecitos, el silencio allí donde debería haber ruido. Sé que nunca volveré a confiar en la oscuridad, ni a sentirme seguro en lugares sin paredes, sin cerraduras, sin luz. Eso fue lo que al final me arrebató. No la vida. Pudo haberla tomado cuando hubiera querido. Me arrebató la paz, la sensación de seguridad, la capacidad de creer que el mundo tiene sentido. Y quizá ese era el verdadero propósito desde el principio. Duermo con la luz del baño encendida. Ahora, cada noche, sin falta. Algunos pensarán que es infantil. Un miedo a la oscuridad que debería haber superado hace décadas. Pero no entienden. La luz no está ahí para mantener alejados a los monstruos. Está ahí para que yo pueda verlos venir. Hace 3 noches me desperté con el sonido de unos golpes en la ventana. 4º piso. Pared de ladrillo. No hay nada ahí fuera salvo aire de ciudad. Me dije que era un pájaro, una rama, un truco del viento. Me repetí todas las mentiras que llevo 7 años diciéndome. Pero cuando me levanté para comprobarlo, cuando pegué la cara al cristal y miré hacia la noche vacía, vi algo que me heló la sangre. En la ventana, arañada sobre la escarcha que se había formado por fuera del vidrio, había una sola palabra. Pronto. No he dormido desde entonces. Y no sé si volveré a dormir alguna vez. Porque en alguna parte, más allá de la oscuridad que se extiende detrás de las luces de la ciudad, hay algo esperando. Algo que me recuerda. Algo que hizo una promesa. Y tengo la horrible sensación de que piensa cumplirla.